Yo quiero que usted pueda ir allí a su Biblia, a 1 de Tesalonicenses 5, 17. Seguimos con el tema de durmiendo con el enemigo. Y el enemigo de esta noche es la desconexión. Dígale al que está al lado, la desconexión. La desconexión es un enemigo poderoso. Y vamos a ver cómo se puede vencer, cómo se puede superar, cómo se puede tratar, cómo lo podemos quitar de nuestra vida, echar fuera. Y está en 1 de Tesalonicenses 5, 17 que dice, en la Nueva Traducción Viviente, nunca dejen de orar. Repítalo conmigo, nunca dejen de. La oración, la conexión que tenemos con Dios, demuestra la relación que tenemos con Él. La comunicación que yo tengo con mi esposo, la conexión que yo logro con Él, es el tipo de relación que yo establezco con Él. Si tengo una baja comunicación, si tengo una baja conexión, si tengo una mala comunicación con Él, diálogo, comprensión, yo voy a tener una pésima relación. Pero si yo tengo una buena conexión con Él, me comunico con Él todos los días, intento comprenderlo, entenderlo, conocerlo, entonces yo voy a tener una muy buena relación con Él. Y eso mismo ocurre con el Señor. Yo estaba hablando, Señor, que puedo comunicarle a los jóvenes, a la iglesia, qué enemigo podemos tocar. Y el Señor me dijo, la falta de oración. Lo escuché clarito en mi oído. La desconexión que tienen conmigo. El principio básico de la oración. Y yo me preguntaba, ¿por qué esto es así? Usted casi no ve seminarios de oración. Casi no ve congresos en los que queramos enseñar a orar. Temas de oración, versículos o temáticas que hablen de eso. De pronto usted escucha más crecimiento, escucha más carácter o un poco más de prosperidad, pero casi que usted no escucha temas que hablen referente a la oración. ¿Y por qué? Y se me venían varias palabras, varias frases, porque es difícil orar. Otros dicen porque es muy complicado, porque no sé cómo hacerlo. Porque lo que tengo que hacer, entonces orar es hacerlo solo y no quiero estar solo. Porque me da pereza, me da flojera. Porque no lo veo útil, no lo veo que resuelva nada en mi vida. No veo que la oración que yo esté haciendo cambie las cosas. Entonces todo sigue igual. ¿Para qué oro? Porque tengo muchas cosas, estoy cansado y no tengo tiempo. ¿Cuántas excusas les acabé de mencionar? Son todas las que encontré porque las personas que normalmente venimos a la iglesia no oramos. Hay un alto porcentaje de las personas que vienen a la iglesia que no tienen una vida de conexión con Dios. Están desconectados totalmente de Dios, de la oración. Es grave este tema. Hay que prestar atención a este tema. Porque nosotros a veces para querer cambiar las cosas, queremos, como les decía anteriormente, pócimas mágicas. Y eso no existe en el evangelio que Cristo predicó. Queremos fórmulas abstractas. Y lo más sencillo en el reino es lo que funciona. Doblar las rodillas es lo que funciona. Abrir la boca es lo que funciona. Comunicarse y apartarse es lo que funciona. Yo quiero llevarte a 5 puntos, a 5 tipos de oración, a 5 fases por donde la oración pasó de una instrucción divina donde tenemos el objetivo de amar a Dios, pasó de eso a simplemente ser algo con lo que cumplamos y ya. Primer tipo de oración que vemos. Acompáñenme a Génesis 6. Génesis 6, 13. ¿Qué dice? Dijo, diga conmigo, dijo:
Pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Quién le dijo? ¿A quién le dijo? Muy bien. Génesis 12:1, ¿qué nos dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te... ¿Quién dijo? ¿A quién le dijo? Muy bien. Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Quién dijo? Dios, el ángel de Dios. ¿A quién le dijo? ¿A quién? ¿Y cómo se llama la mamá? Muy bien. Y ese es el primer tipo de oración, como se refleja en la imagen que va a salir ahora. Es un tipo de conexión por señales. Anótelo allí. Conexión por señales. Uno de los primeros tipos de oración, el Señor venía, decía algo y pasaba. Noé, Abraham, Moisés, Agar preguntaban a Dios y Dios respondía y se iba. Él visitaba, hablaba y se iba. Imagínese usted una relación así. Imagínese que Michael pregunte algo y yo aparezca como el Chapulín Colorado, le responda y me vaya. Y me vaya por días. Y no me vuelva a ver en meses, ni en años, ni en 10 años. ¿Qué relación es esa? Es una conexión por señales. Si quiere responderse ese tipo de oración, ¿cuánto dura? Muy poco. ¿Dónde se hace? En cualquier lugar. ¿Cómo era esa oración? De visita. Y esa fue una oración que desafortunadamente muchos de los que vivimos ya en este siglo la tenemos. Con todo el respeto, joven, mujer, hombre que te encuentras aquí, te voy a decir, prehistórico. Qué oración tan antigua. Qué oración por señales. Señor, dime si es Él. Señales. Porque si tú quieres que te diga que es Él, mira, yo te voy a decir cuántos meses duré pidiéndole al Señor que me dijera que era este hombre. Y me lo respondió con una palabra. Y eso tardó. Eso tuvo un tiempo. Pero el problema es que la oración tipo señal lo quiere inmediato. Y que aparezca Dios otra vez después cuando yo quiera otra señal. Esa no es la oración que quiso Jesús. Esa no es la oración que quiere Dios. Dios no quiere comunicarse contigo solo por señales. Dios no quiere comunicarse esporádicamente. Dios no quiere estar de visita en tu vida. Él quiere conectarte permanentemente. Segundo tipo de oración. Esta oración ya tuvo una variación. Éxodo 25 del 1 al 2 dice: conexión portátil. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Y empieza a dar la lista de ofrendas. Y en el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de... Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así y construyeron el tabernáculo. Esta oración es la oración portátil. Es la oración del tabernáculo. Tabernáculo significa morada. ¿Tú entiendes esta transición? Dios se comunicaba muy esporádicamente y ahora quería ser morada. Esta oración es mejor que la anterior. Dios quería habitar. Dios quería tener un lugar. Sí quería que tuviera un lugar específico. No que fuera en cualquier momento, en cualquier lugar, sino que tuviera una casa para Él, que pudiera habitar.
Es una oración que es más frecuente. Esta era por años, siglos, décadas. Esta ya es 2 veces al día. Los sacerdotes de casa debían presentar ofrenda y debían presentarse ante el tabernáculo. Ya era más frecuente. Ya tenía un lugar un poco más específico, pero seguía siendo una visita. Lastimosamente, en este tipo de oración solamente había una persona que estaba realmente conectada con Dios, y los demás oían de oídas. Porque este tabernáculo tenía 2 compartimentos: el lugar santo y el lugar santísimo. Y a este lugar santísimo solo entraba una vez al año un sumo sacerdote exclusivo. Esta comunicación y esa conexión seguía siendo exclusiva. Aquí era algunos hombres, y aquí ya entonces era a uno solo. No había acceso a hablar con Dios. Era una conexión con intermediarios. Y la vemos hoy en día. Ese es el tipo de conexión portátil. Conexión portátil. Tiene un intermediario. Gente que viene a la iglesia, pero pastor, ore por mí. Y el pastor Edgar un día nos enseñó: si usted no ora por usted, yo que voy a orar por usted. Y es una realidad. No es nada grosero, no es nada antipático. Es lo más bíblico que yo he oído. Sin intermediarios. Porque esta oración dependía de otro. En esta conexión dependía de otro. Y todo el pueblo estaba aterrado cuando el sumo sacerdote salía para ver si se había aceptado esa comunicación, ese sacrificio, esa conexión. Y yo veo personas a veces en sus acciones, en sus pensamientos, que piensan que los únicos que pueden orar por sanidad, que pueden echar fuera un demonio, que pueden comunicarse con Dios, que pueden arrodillarse y durar horas hablando con Dios son los pastores. Se lo dejan a gente única. El derecho que ya tienen pasó a ser exclusivo. Solamente los que están allí tocando, solamente los que están acá, solamente los de staff. Y eso es una mentira. Joven, estás viviendo en el tabernáculo. Estás viviendo años antes de Cristo. Estás retrasado en el tiempo. Estás dejando de vivir bendiciones. Te estás perdiendo de lo mejor. Tercer tipo de oración. Esta oración la he denominado un tipo de conexión inestable. Este tipo de conexión inestable hace referencia al templo. Miren cómo va pasando esta transición. Primero Dios le habla a algunos, deja unas señales, luego aparece el tabernáculo y luego aparece el templo. ¿Y ese templo quién lo construye? Salomón. Mira lo que dice Primera de Reyes 6:1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Esto es un cambio. ¿Es mejor que el anterior? Sí. Era un templo que viene de la palabra Heikal, significa palacio. Era algo mucho más grande. Era algo fijo. Ya no se movía por donde ellos andaban. Ahora ellos tenían que andar hacia él. Un cambio.
Aquí para donde los israelitas iban, iba el tabernáculo. Cambia el chip. Ahora donde construyan el templo, vienen a buscar la oración. Vienen a buscar la conexión. Y el Señor estaba demandando una voluntad y una decisión para conectarse con Él. Ese es un cambio importante. Es un cambio que no todo el mundo hace. Desafortunadamente es un cambio donde muchos quedan perdidos y no persisten, porque es una iniciativa. Y yo miraba, y este es el tipo de oraciones y de conexiones que muchas veces nosotros encontramos en la iglesia. Vengo a la iglesia a conectarme. Qué bien, toma la iniciativa, por lo menos ya hay un cambio. No Dios va a ti, tú vas a Dios. Y tú vienes a la iglesia, pero es el único lugar para orar. Qué tristeza. Es el único lugar para orar. Y sigue teniendo intermediarios. Y encontramos personas así. Personas que cuando vienen a la iglesia vienen angustiadas, salen de la iglesia y tienen paz. ¿Por qué? Porque oré, porque me conecté, porque me comuniqué. ¿Y esa paz cuánto les dura? Menos de 24 horas. Porque la conexión es permanente. Entonces ya tú el domingo los ves y ponen un pie en la iglesia y se conectaron de nuevo. Juegan al desconectado. No puedes quedarte en una oración de domingo. No puedes quedarte allí. No puedes orar el lunes, el martes y hasta el otro domingo, el lunes en la noche, el martes al mediodía y hasta el otro domingo. No hay gasolina que aguante eso. No hay cuerpo, no hay conexión, no hay relación. Está salomónico. Dígale al que está al lado. No sé, suena salmón, pez, pescado. Dígale, tienes aletas, mijo. Te van a salir escamas. ¿Sí? No, yo quiero que lo entiendas esta noche. No puedes quedarte con una oración así. Hermoso que puedas sentir paz en la iglesia. Es el objetivo número 1, la edificación. Pero no es el único lugar para orar. No puede serlo. Cuarto tipo. Vámonos a Nehemías 2 al 5. El templo no quedó allí. Mira lo que dice Nehemías 2 del 2 al 5. Me dijo el rey, está hablando Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Porque los coperos no podían estar tristes delante de los reyes. Si estaban tristes, los asesinaban. Entonces, dice, no es sino quebranto de corazón. Pues para que no me mate. Entonces temí en gran manera por su vida. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Luego mejor le doy una explicación para que yo no sea después enterrado. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por él? Destruido totalmente, en ruinas. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero algo que ya Dios ha destruido, y quiero decírtelo con todo mi corazón, no lo quieras levantar tú, porque te lo vuelve a destruir. No sé para quién es. Algo que Dios destruye, joven, déjalo ahí. No intentes levantarlo con tus manos. Este segundo templo tuvo la misma suerte o peor. Y esta es la cuarta conexión. Diga, conexión fallida. Conexión fallida. Es ese templo que quisieron reconstruir. Oye, el templo de Salomón duró 7 años.
construyéndose. Este templo, ¿sabes cuánto duró? 46 años. Sí, fue un poco más grande. El atrio, hubo unas explanaciones que le hicieron. 46 años reconstruyendo. Ya no tenían dinero, no había poder político, estaban sometidos, estaban esclavizados. Intento fallido una y otra vez. Son ese tipo de personas que vienen a la iglesia y oran y oran y oran, pero tienen low battery. El celular, una rayita. Oran porque el pecado los consume. El pecado consume la oración. El pecado consume una comunicación, una conexión con Dios. Tienes que dejar el pecado. Si sé que estoy haciendo algo con mi novia que no puedo hacer, Señor, ¿qué hago? Pregunta cómo hago, pero ¿qué hago? Está como raro. ¿Qué hago, mijo? ¿Qué va a hacer? Quita la mano. ¿Qué hago? O más bien, Señor, ¿cómo hago? Ayúdame. ¿A quién busco? ¿Qué ayuda? Sí. Haz preguntas correctas, inteligentes, joven. El pecado consume la oración. Y si yo peco contra mi esposo y hago cosas que a él no le agradan, entonces él me va a recibir amor mío de mi corazón. No. Es un intento fallido que hago allí. Y este pueblo quiso reconstruir y, como dice la palabra, poner piedra sobre piedra y siguió en pecado. Y si intentas orar, pero si no dejas el pecado vas a seguir inestable, con intentos fallidos. Señor te ha dicho, deja la mentira. ¿Cómo? Habla verdad. ¿Ya? No, que si me preguntan ¿qué? Dila, tal y como es. Que hay lugares que Dios me ha dicho que no visite y los sigo visitando. Intentos fallidos. Y te va a pasar una y otra vez. Porque yo te voy a decir, el Señor nunca deja que te desconectes del todo. Por su gran amor, Él siempre está de alguna manera buscándote. Impresionante. Y entonces tú te metes por acá y ahí se aparece el pastor Michael, Dios mío. Y tú te apareces, pasas por acá y pasa alguien. Oh, hola, ¿cómo estás? Quita la mano. El Señor te va a buscar. Diga, el Señor me va a buscar. Él me sacó del lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre hierba y me hizo andar confiado. El pecado lo sacas tú porque Él ya lo venció. El pecado nos toca a nosotros porque eso ya está vencido. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuál es el quinto tipo de oración? Este templo se destruyó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ese templo estaba en el monte Moriah. Y ese monte Moriah estaba en el centro, en el corazón de Jerusalén. Ese monte fue el monte donde Abraham sacrificó a Isaac. Ese monte es el monte de la historia. Es el inicio de la historia. Ese monte donde a Abraham se le pide todo después de una promesa, que debía mirar al cielo, que debía mirar a la tierra, que debía mirar las estrellas, que debía mirar las arenas. Y el ángel del Señor lo detiene. Y entonces se provee un cordero para el holocausto,
Porque ese monte significa: en el monte de Jehová será provisto cordero para el holocausto. Ese era el monte donde Él se mandó a construir un palacio, donde Él proveyó un cordero para el holocausto. Y ese cordero logró rasgar un velo que, si usted lo lee, el material, la altura, nadie lo rasga, porque yo podía entrar al lugar santo. Ese es el tipo de oración. Ese es el tipo de oración desde el inicio, en el original. Porque en ese monte fue provisto el cordero, que permite total conexión. Total conexión. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuánto puedo orar, Laura? Puedes orar todo el tiempo. Ahora tú puedes orar todo el tiempo. Antes venía sobre ti, después había un intermediario, después una paz temporal. Ahora, every day, all the time, full time, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo, Laura? Oye, ora cuando tú quieras. Me duele porque yo amo la oración. Mi esposo sabe que yo amo la oración, porque yo amo su presencia. Porque yo, cuando estoy en su presencia, Él me quita lo malo que yo tengo. Esta semana yo le dije una frase a mi esposo que yo nunca debí decirle. Y tú sabes dónde yo fui sanado. El lunes en la noche. Yo le dije a los intercesores: el lunes estoy en la noche orando. Y Dios me sanó el lunes en la noche. Porque la oración te sana. Es que Jesús lo hacía de mañana. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Cuando vas en el carro, en el bus, cuando tú vienes a la iglesia, cuando sales de ella, cuando estás trabajando, Él se proveyó cordero para el holocausto. Segunda pregunta: ¿y dónde, Laura? ¿Dónde puedo orar? ¿Dónde debo orar? Sabes, Jesús se apartaba a orar donde no es claro. Lo que es claro es a solas. Donde tú estés a solas es el donde orar. Donde tú puedas orar, en el baño, en el techo, con tu guitarra. Alguien, Dios le está diciendo que ha dejado el techo con su guitarra. En el cuarto, arrodillado. En la iglesia puedes venir a orar. Yo veo otras iglesias que se llenan para orar, y no estoy hablando de la iglesia cristiana. Otras creencias, la gente suele ir al templo a orar, arrodillarse a orar, arrodillarse a orar. Es que hay una reverencia en la oración. Sí, yo tengo mi personalidad y soy como soy. Claro, tú oras así, es tu conexión, pero hay una reverencia. Él es tu padre y tú eres el hijo. Tercera pregunta: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Vete a Mateo 6, del 5 al 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, amuleto, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto.
Versículo 9. Vosotros pues oraréis. Vosotros cuando ores, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Manda relación. Y no tengo que decir esas mismas palabras. Puedo decir lo que sea, pero yo tengo que saber cómo se ora, porque yo tengo que saber cómo me comunico con Dios. Y fue claro Jesús en decir cómo hacerlo. Pero no leemos Mateo 6, del 6 al 11. Uy, no, van a repeticiones. Apréndaselo. Apréndaselo, porque Jesús fue claro, así se ora. No hay otra manera de orar. Dice: hágase tu voluntad. Y la gente no ora por la voluntad de Dios. No oras el Padre Nuestro. Estás orando mal. Hágase tu voluntad antes que mis necesidades. Después pide mis necesidades. Después pide protección. Una parte importantísima. Ojalá un día alguien predique el Padre Nuestro. Una parte importantísima: perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. No oramos ni pedimos perdón. Los cristianos no le piden perdón a Dios diariamente. Gravísimo. Porque así hay que orar. Es el momento de yo decir: ¿qué hice mal en el día? En el día hice esto mal, Señor. Ir a la oración, y la oración me sana, como yo les contaba en mi ejemplo, me transforma. Pero porque yo en el día me senté y dije: perdóname. No oramos y no pedimos perdón a Dios diariamente. Gravísimo. Es como si Michael me hiciera algo y al día siguiente: mi hijito. Y sabe que conmigo yo eso no puedo. No, yo soy así, yo no puedo. Si él me hizo algo, tenemos que arreglarlo, porque que abracito, que la cosa, no. Y yo creo que no es solo mío, es de cualquier persona humana. Que alguien le hace algo y después pretende saludarlo y parece que no hubiera pasado nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y entonces, ¿por qué el Señor tendría que ser diferente? Si somos a su imagen. No oramos y no pedimos perdón. Simplemente ofendemos a Dios y no nos importa pedirle perdón al Señor. Ponte de pie ahí donde estás. No, Laura, pero es que yo no tengo tiempo para orar. Tú no puedes decir que estás muy ocupado. Tú podrías responder en esta noche que no es tu prioridad. Entonces, a las excusas que yo te di al principio, es difícil, yo te diría, no es tu prioridad, porque cuando tú tienes un parcial difícil, tú estudias. Es complicado, no es tu prioridad, porque si una chica es complicada, tú la conquistas. No sé cómo hacerlo, no es tu prioridad, porque no estás interesado. No lo quiero hacer solo, no es tu prioridad, porque no quieres estar con el Señor. Me da pereza y flojera, no es tu prioridad, porque hay cosas como el fútbol, las telenovelas, los estudios, que no te dan pereza o flojera. ¿O miento? No te engañes. No estás cansado. No es tu prioridad. No es que no tengas tiempo, es que no está en tu lista, no está en tu agenda del día la oración. No es para ti importante conectarte. Y hasta que no lo reconozcamos, no vamos a cambiar. Y hasta que no cambies, vas a seguir teniendo la misma vida que tienes. Cierra tus ojos allí.